Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Bueno, nosotros por nuestro lado muy contentos, muy felices de los comentarios que ustedes nos envían. Estoy completamente agradecido y bueno, sabemos que estamos llegando a mucho más gente. Me alegro por ello y les agradezco por lo mismo, ¿no? Bueno, en estos días hemos estado grabando temas muy importantes para que nosotros podamos entender quiénes somos nosotros en realidad, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el plan, de dónde hemos venido y qué cosa es la felicidad, porque nosotros creemos que sabemos lo que es la felicidad y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que es otra la realidad, ¿no? Eso de la verdad nos hará libres es una situación que todavía tenemos que seguir progresando y estudiando. Bien, hoy día vamos a tocar un tema fundamental que tenemos que aprender, que tiene que ser algo de nuestro día a día, ¿no? Que es la meditación. Tenemos que aprender lo que significa la meditación, para qué nos sirve, ¿no? y todo lo demás. Pero antes que nada, permítanme recordarles que todos estos temas que estamos brindando son gracias a Productos Naturales Pirámide. Muy bien, yo recuerdo el caso de mi familia. En algún momento mi familia me vino a visitar y entonces en lo que estábamos en la tertulia y en las risas y en todo lo demás, en las conversaciones, tocamos el tema de la meditación. Todo iba muy bien, todo iba perfecto, a las mil maravillas, pero llegó un momento en que yo dije, gracias a la meditación, uno puede ser abundante. Y entonces yo tengo una familia muy religiosa. Y entonces uno de mis familiares me increpó y me dijo, no, un momentito, no metas a la espiritualidad con el dinero y con la materia, me lo estás ensuciando. Y entonces yo le dije, nada tiene que ver con eso, ¿no? Es la misma cosa, porque nosotros andamos siempre particionando todo, separando una cosa de la otra, y hasta el día de hoy no entendemos de que el todo es uno y uno es todo. Esa percepción, por eso es que hemos dado 3 temas de lo que es la alta percepción, es la ley de la atracción. O sea, es nuestra forma de percibir la vida lo que hace de que nosotros vivamos o bien o vivamos mal. Eso lo he tratado de dejar claro, de dejar bien nítido, ¿no? Por eso es que siempre hablo de que el alma está en la sangre. ¿Por qué? Porque si nos creemos materia nada más, entonces ahí es donde comienzan las particiones, ahí es donde comenzamos a ver las cosas al revés. Ahí es donde comienza la fantasía, la ilusión, el espejismo, lo que creemos que es verdad, pero que no es verdad. Ahí está la gran diferencia entre lo que es la vida y lo que es el sistema y la sociedad, que son dos cosas totalmente distintas y diferentes. Y nosotros andamos creyendo y percibimos equivocadamente que lo que es la vida, que lo que es la sociedad y el sistema, y todo el mundo exterior, así es la vida, pues, ¿qué se le va a hacer? Y eso es falso, eso es mentira. Si nosotros comenzamos a observar cómo hay un montón de gente que tiene mucho dinero, otros que tienen poco, otros que son pobres, otros que son felices, otros que no. Hay una diversidad en todos los países, no solamente se trata de un solo país. En todos los países tienen su gente millonaria y todos los países tienen su gente pobre. Entonces no se trata del país, sino que se trata de la forma de percibir las cosas. Entonces cuando yo hablo de meditación, hablo de un estado de conciencia, porque ya hemos hablado que mente
no es lo mismo que conciencia. Es totalmente distinto, es completamente diferente. Y ya hemos hablado cuando estudiamos de las dimensiones que la mente juega un papel importantísimo, eso nadie lo discute. La mente juega un papel fundamental, importante y vital para que nosotros podamos manejarnos aquí en la vida diaria. Pero acuérdense de una cosa, todos nuestros temas siempre van dirigidos al despertar de la conciencia, no al despertar de la mente, que tiene que ver con eso también. Porque la conciencia es un estado de conciencia superior, disculpando la redundancia. ¿Por qué? Porque la conciencia vive en un estado de eternidad. En cambio, la mente vive en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de que la mente vive en el tiempo y no alcanza la eternidad, entonces estamos hablando de lo que ya anteriormente hemos estudiado, de que la mente hasta la quinta dimensión y la conciencia es de la sexta dimensión superior. Entonces son dimensiones distintas, pero eso no implica de que no sea importante la mente, porque si no tuviéramos mente, pues no, las cosas no marcharían bien. Y ya hemos estudiado que en algún momento nosotros la mente la hemos tenido pues ocupada con nuestro propio error por esos tipos de creaciones, ¿no? Psíquicas que nos atrajeron a la codicia, a la envidia, a la lujuria, a la ira, etcétera, etcétera, la gula. Entonces, nosotros mismos con nuestras exageraciones hemos ido creando eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores. Eso, en todos los temas vamos a hablar de creación. No existe y no va a existir ningún tema que vamos a dar de que nosotros no estemos creando. En este instante estamos creando. Y en este instante tú que estás viendo y estás escuchando, si te insertas a la alta percepción, ¿no? Al espíritu de este tema, lo vas a entender fabulosamente. Y lo vas a aplicar de una manera que te va a servir bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este asunto de la mente y de la conciencia? Ya hemos hablado que la mente piensa, entonces es algo así como que la mente escucha. Está escuchando algo y entonces dentro de lo que escucha y que se llama pensar, comienza a distinguir y a escoger qué es lo que le parece más inteligente y qué no. Y entonces nosotros ya sabemos por experiencia propia de que muchas veces escogemos algo que nos dio la mente cuando hemos pensado y nos han salido mal las cosas, ¿no? Nos han salido mal las cosas, no nos salió bien. Entonces escogimos mal y entonces eso no significa que la mente no nos sirva de nada o que somos tontos, eso no significa, sino de que aquí hay algo más, que es lo que yo quiero aclarar, ¿no? Aquí tenemos que entender muy bien que vamos a suponer que esta es la conciencia, ¿ya? Esta es la conciencia, porque a nosotros nos explican que el poder lo tenemos en el inconsciente, lo cual es una verdad a media que no es bien explicada. Entonces, el inconsciente, lo que se llama inconsciente, esto es conciencia. ¿Y qué lo convierte en inconsciencia? Lo convierte en esas partes psíquicas que nosotros hemos creado, que le llaman ego también, la conjunción de todos esos defectos le llaman ego, y entonces ese ego atrapa la conciencia, la atrapa, y entonces la conciencia ahí es donde se vuelve inconsciente. Pero ¿cómo, Guillermo? Si esta conciencia pertenece a la sexta dimensión, ¿cómo es que la atrapa si él está en la quinta dimensión? Es que acuérdense de una cosa, nosotros pertenecemos indivisiblemente a 7 dimensiones. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No permite que la sexta dimensión ingrese a la quinta. Y la quinta no entra a la tercera. Así es como tenemos que entenderlo, al revés. Entonces,
Eso es, entonces ese revés, ahí tenemos otro asunto cuántico, ¿se dan cuenta? Entonces, pero vamos a atraparlo, ¿no? Se atrapa y esto lo convierte en algo inconsciente. Entonces nos va a quedar un poquito, una luz de 1%, de 2%, de 3% de conciencia que no está atrapada totalmente por intermedio de estos elementos psíquicos. Ese 1, ese 2, ese 3% es el que te empuja a escuchar este tipo de temas, el que hace que tú busques la parte de la espiritualidad y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la idea de esto que nosotros llamamos meditación? La idea es lograrlo, ¿para qué? Para que esta parte comience a relajarse y deje que 3%, 4%, 5%, 6% siga saliendo. Porque ya hemos explicado que la mente piensa y escoge y lo que cree que dentro de su conocimiento puede ser beneficioso para él. En cambio, la conciencia es diferente. La conciencia no piensa, la conciencia es, la conciencia sabe. La conciencia está en una dimensión superior en donde no necesita pensar. Nosotros estamos en una dimensión inferior donde necesitamos pensar. Entonces la conciencia sabe y la conciencia muchas veces nos da, ¿no? Por ejemplo, los grandes inventos, ¿ustedes creen que se ha hecho por gente muy inteligente? Observen bien, analicen bien y se van a dar cuenta que los grandes inventos se logran con un aporte mental, pero mayormente es de conciencia. ¿En qué sentido? Yo tengo un amigo que ya se fue para Estados Unidos y este amigo, pues, ¿cuál era su atributo? Él no tenía la justa su secundaria, no había ido nunca a la universidad y él no tenía mucho dinero, pero tenía lo suficiente para tener una secretaria, una pequeña oficina y dentro de su propia oficinita tenía un cuartito. Entonces, en ese cuarto, cuando él empezaba a trabajar, tenía pocos instrumentos. Le pasaba la voz a su secretaria y le decía, ¿sabes qué? Voy a estar trabajando. Ya la secretaria sabía que no le podía pasar ninguna llamada telefónica, ni nadie podía entrar porque estaba ocupado. ¿Y qué era su ocupación? Su ocupación era que se iba a ese cuarto, un sillón mullido, se sentaba ahí, tenía un pequeño escritorio, una mesita, en esa mesita tenía lapicero y una libretita, tenía una bola y abajo tenía como una batea de acero. Eso era todo. Entonces él agarraba, primero estudiaba qué era el invento que necesitaba, lo estudiaba más o menos con lo que se podía y después se sentaba. Una vez que se sentaba, de repente agarraba su pelotita y abajo, en la parte de abajo, estaba la batea. Entonces ahí sentado, ahí se quedaba un rato, entre comillas, pensando en el invento. Si por ahí se quedaba dormido, la bola le pasaba la voz porque hacía ruido a la hora que caía la botella de acero y al pocillo de acero bajaba, lo recogía. Y de repente volvía otra vez. Cerraba los ojos y hacía la misma práctica. Si 3 veces se caía la pelotita, dejaba la práctica, prendía la luz y se regresaba a su oficinita y le decía a su secretaria que ya estaba disponible. Esto lo hacía hoy, mañana, pasado mañana, 3, 4, 5 días, hasta que en una de esas, sí, efectivamente, le venía la idea, gritaba eureka y lo plasmaba en su papel, en su libretita y en su lapicero. Eso lo llevaba después a la construcción, la idea, y con eso ganaba plata, ganaba dinero. Ojo, vuelvo a repetir que él no tenía
calor de carpeta universitaria. Porque yo hasta el día de hoy sigo diciendo de que, yo no estoy diciendo de que no estudien, a los muchachos yo no les estoy diciendo que no estudien, pero no necesariamente si uno no tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad no significa de que va a fracasar en la vida. ¿Por qué? Porque si sabes escoger entre la eternidad y el tiempo, si sabes escoger entre la mente y la conciencia, te vas a dar cuenta que siempre lo tienes ahí a tu disposición y siempre está para ti. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Lo que él hacía era entrar en etapas meditativas. Se olvidaba de la mente, dejaba de pensar, porque la gente cree que la única forma de hacer las cosas es pensando, pero eso no es la realidad. Y dejaba de pensar, y entonces por ahí venía ese chispazo, que de ese 1, 2 o 3% de conciencia, y era él el que le daba el invento. Lo plasmaba en la letra, lo llevaba a la realidad y listo. Este amigo después se fue a Norteamérica, y en Norteamérica yo sé que hizo mucho dinero. ¿Y cómo? Sentado en un banquito, sentado en un mueble mullido y muy cómodo, con su pelotita y su... O sea, no había una gran inversión. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? De que no solamente mi amigo era suspicaz, o muy inteligente, o muy hábil. Todos nosotros tenemos esa habilidad. No existe una sola persona en este planeta que no tenga esa habilidad, porque como ya hemos estudiado anteriormente, todos estamos divididos dentro de esas 7 dimensiones. Ese es el genio maravilloso de la lámpara, la conciencia. Y recuerden que desde nuestro primer tema hemos hablado acerca de eso. Hemos hablado de que nosotros hemos venido acá a despertar esa conciencia, ese genio maravilloso. El genio viene de gen, io, ¿no? Io, yo. Gen de Génesis. Así está la Biblia. La Biblia empieza en el Génesis. Entonces, cuando uno lee la Biblia y uno empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis, Génesis se cree uno que es el principio. No, es la cuestión de los genes. Es la cuestión de los genes. Son nuestros genes los que nos van a llevar a ese estado de genialidad. Que si bien es cierto, el primer escalón de la genialidad viene a ser la parte intelectual, la parte mental. Eso nadie lo va a discutir. Yo no lo discuto tampoco, ¿no? Pero de ahí no viene la genialidad. Es el primer paso, es el primer escalón, es la primera parte de la escalera. Pero no es en realidad lo que nos va a hacer llegar a esos grandes estratos de los que nosotros queremos aspirar. Entonces, acá, ¿qué es lo que quiero decirles yo? Que muchas veces hay mucha gente que no entiende que lo que hace que esto funcione es más que nada, y escúchenme bien, el cansancio mental. Anteriormente, ahora mismo hay gente que usan los rosarios, ¿no? Usan los rosarios. El rosario es como un collar con un montón de cuencas. No recuerdo yo la cantidad de cuencas que tiene. Y lo comienza uno a orar, el Padre Nuestro, el Ave María, el Sabe Dios. Y oran y creen, la gente de ahora cree de que ese rosario se usa o se usaba para orar. Pero ¿qué sentido espiritual tiene orar una misma cosa a la paporreta? Ninguno. Entonces la gente ahora lo hace y cree que con eso son buenos feligreses o qué sé yo, se están acercando más a Dios. No lo sé. Pero el punto es que hay que ir entendiendo de que la gente de antes utilizaba los rosarios. ¿Para qué? Porque cuando se repite y se repite y se repite y se repite, aboba a la mente. Y eso es lo que ellos buscaban. ¿Por qué querían abobar, cansar a la mente? Porque a la mente le gusta estar
que aquí, que allá, que esto, y le gusta la rapidez, el vértigo. Y mientras más errores nosotros cometamos, esas entidades psíquicas se van a alimentar. Entonces, cuando uno hace de que esas entidades psíquicas que están atrapando a nuestra mente se aburren, se relajan y permiten que la conciencia salga. Ya sea en 1%, en 2%, porque eso después de que uno lo logra, eso ya no se vuelve a adormecer, ya eso es parte de nosotros. Entonces son cositas que nosotros tenemos que ir comprendiendo y tenemos que ir entendiendo. Entonces ese es otro punto y otro factor. La meditación es otro factor del despertar de la conciencia. Y lo más interesante de todo, no solamente es una situación espiritual o a lo que nosotros hemos venido a hacer, sino de que ya somos más conscientes. Y al ser más conscientes vamos a buscar más la eternidad y la vamos a comprender mejor que lo que es el tiempo. Porque aquí viene un tema de la mente. La mente cree en 3 tiempos y cuando el asunto es de que existe uno solo, el tiempo, no existen los tiempos. Y entonces mucha gente va a discutir esta parte, ¿no? Porque mucha gente va a decir, espérate un ratito, ¿y el pasado? ¿Y el futuro? Sí, pero yo a esta gente les digo, pues muéstrame el pasado. Claro, si hace un mes yo estuve en la playa, estuve de viaje y sí. Pero eso ya no existe. Lo único que siempre existe es el hoy, es el presente. Incluso mañana, no, pero y mañana, porque yo estoy planeando y mañana voy a ir. Y mañana voy a estar allá. Sí, pero cuando sea mañana, siempre va a ser hoy. O sea, el futuro y el pasado es un estado de conciencia que ya dificulta mucho que se llame estado de conciencia inferior, pero ya más o menos como para poder entenderlo, ¿no? Entonces, la diferencia entre las personas que piensan con la mente y otras que piensan con la conciencia está en ese estado de percepción diferente que te va a llevar o al tiempo o a la eternidad. En la eternidad todo se sabe y todos somos uno. Ya te vas a ir dando cuenta a medida de que practiques la meditación, que hoy te lo voy a enseñar. A medida que practiques la meditación te vas a ir dando cuenta que efectivamente, y vas sintiendo efectivamente que todos somos uno. Y que no existe nada separado de nada. Pero nosotros, hasta el día de hoy, tenemos la falsa percepción de tú, yo, él o ellos, o aquellos, o nosotros. Nosotros tenemos ese tipo de percepción equivocada. Por eso es que siempre se dice la verdad os hará libres. Todavía no somos libres porque no sabemos la verdad. Y eso es un asunto de percepción mental o alto grado de conciencia. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, eso es lo que tenemos que ir comprendiendo. Entonces, cuando uno está metido en el tiempo, que mañana, que pasado, porque ya después vamos a estar hablando de cómo es que podemos visualizar algo, y esa visualización, por ejemplo, que hay mucha gente, nadie te discute de que la visualización exista, aunque sea buena, existe y es bueno. Ahora hasta los deportistas visualizan y se visualizan a sí mismos venciendo a su oponente y efectivamente creando victorias para ellos. Eso no lo voy a discutir. Pero por ejemplo, si yo visualizo, no, estamos ahora pues en el mes de agosto. Si yo visualizo que yo quiero algo para el mes de noviembre o para fin de año, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Si acabo de decirles que no son los tiempos, que es el tiempo, y que quien crea es el genio maravilloso de lo que es la lámpara de Aladino, ¿no? Que es son nuestros propios genes, que es la conciencia. Entonces, si yo estoy planificando en mi visualización para noviembre o para diciembre,
¿Estoy bien? ¿Estoy en lo cierto o estoy cometiendo un grave error? Entonces, yo creo que solito se define la respuesta, pero, maravilla, el 99% de personas planifica así. Y después dicen a corto plazo, a mediano plazo. No, señor, así no se crea. No es la forma de crear. Si yo estoy planificando, por ejemplo, tener dinero, o estoy planificando tener una casa, o tener un carro, o tener un viaje que me va a rendir frutos y todo lo demás, mi visualización tiene que ser hoy. Para hoy. Así lo tengo que ver, como si ya lo tuviera establecido, como si ya existiera, o sentir que ya es mío. Esa es la diferencia entre la conciencia y la mente. La mente se particiona, la conciencia no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que anhelar nosotros? Lo que nosotros tenemos que anhelar es pensar con la conciencia. ¿Me entiende? Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible, pero tenemos que pensar con la conciencia entre comillas. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos, Guillermo, con todos esas entidades psíquicas que nos perturban y que no? Porque cuando uno, por ejemplo, quiere llegar a dejar de pensar, lo único que logra en un principio es pensar más. Y eso es cierto, y eso es verdad, porque cuando yo estoy haciendo mis meditaciones, enseñando, porque siempre lo hago con 20 personas, y entonces a esas 20 personas, algunas personas se quedan con los ojos abiertos a pesar de la instrucción que yo les doy. Mayormente son damas, ya de edad, y me dicen, no, Guillermo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando estoy tratando de hacer la meditación, me viene una serie de pensamientos del pasado que me irritan, que me dan miedo, que me hacen recordar cosas. Y ese es el grave problema de la mayoría de la gente. Que no es que tú piensas en el pasado, sino que vives en el pasado otra vez. ¿Y con qué me refiero con que vives en el pasado? Con que lo que ha pasado hace tiempo, lo sigues viviendo hoy. Eso ya no existe, eso ya no sucede, eso no es real. Eso se lo llevó la vida. Pero sin embargo así. Yo recuerdo el caso de una dama que insistía en llamarme por teléfono a mi oficina y yo siempre que llamaba yo estaba ocupado. Hasta que un día, bueno, me pasaron la voz, ya, pásame con la señora. Y la señora era un mar de lágrimas. La señora era un mar de lágrimas, lloraba y decía de que su sobrina, que ella buenamente la había acogido en su casa, al final su esposo le fue infiel con ella. Entonces y mis hijos están encima mío y que me echan la culpa a mí, no sé. Pero yo le digo, señora, pero arregle esa situación. Haga que su sobrina esté en otro hogar y bueno, pues solucione el asunto con su esposo, ya usted verá. No, me dice, ella ya se fue. Ella ya se fue, ya tiene a su esposo, ya tiene 2 hijos con su esposo. Y yo le digo, ¿y eso hace cuánto tiempo ha sido? Hace 10 años. Y me llama usted ahora para decirme que algo que no es que mis hijos, y se pone a llorar. Imagínense ustedes ya el consejo que le di, ¿no? ¿Por qué? Ella seguía llorando por algo que habían pasado hace 10 años. Y entonces nosotros que estamos en esto, nosotros nos ponemos a reír y decimos, ay, sí, pues la señora, pues no, es un tipo de locura. Y claro, es un tipo de locura. Pero nosotros, te aseguro que todos los que están escuchando este tema también han tenido su tipo de locura. No como ese, pero de otros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos del pasado o vivimos del futuro y nunca estamos en el presente. Y sí, es verdad,
es un tipo de locura. ¿Y cuál es el problema de ese tipo de locura? En que lo volvemos a vivir, y ahí esta es la clave del error. Porque cuando uno lo vuelve a vivir, entonces comienzan a salir esos sentimientos negativos, y esos sentimientos los coge el universo, los coge el tiempo, los coge... ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a hacer de que eso suceda en nuestra vida diaria. Comenzamos a atraer circunstancias, eventos, situaciones que nos van a hacer llorar nuevamente. Eso es volver a vivir. Y yo no sé por qué nos encantan ese tipo de cosas. Porque lo vuelvo a reiterar. Eso que pasó hace 10 años ya se lo comió el tiempo, ya no existe. Pero sin embargo nosotros lo volvemos a hacer vivir. Y eso hace que hoy suframos. Hace que hoy comenzamos a ensamblar cierto tipo de situaciones, de circunstancias, de eventos que nos hacen volver a llorar. ¿Entienden de lo que estamos hablando? Por eso es que yo hablo de la visualización y mucho lo conjugo con los tiempos o con el tiempo y la meditación. Tengo que aclarar esa parte. ¿Para qué? Para que después nosotros no estemos cometiendo los mismos errores. Entonces, cuando yo tengo esto con la gente con la que trabajamos haciendo las meditaciones, algunos de ellos tienen ese problema. No quieren hacer la meditación porque le tienen miedo a la respuesta de su mente. ¿Y ese miedo qué cosa es? No son más que esos elementos psíquicos que nosotros mismos hemos creado y por falta de disciplina. Oye, pero eso se puede solucionar, por supuesto. ¿Con qué? Con la meditación. Entonces, aquí se trata de que vamos a hacer la meditación para olvidarnos del problema del tiempo. Hay mucha gente que dice que esto de la meditación es muy complicado. No es que sea muy complicado, sí, en un principio sí lo es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una indisciplina total con la mente. Una indisciplina, pero de esas, con la mente. Entonces dejamos que la mente fluya, piense, haga. Es como una secretaria una mala secretaria. El gerente llama a la secretaria y le dice, tráigame tal archivo. Y viene y le trae otro. Y entonces el gerente no puede hacer su trabajo porque la secretaria le trae otro archivo. Entonces, hasta que él mismo lo tiene que ir a buscar para solucionar el asunto. Entonces, ¿de qué le sirve la secretaria? Exactamente eso es lo que está pasando ahora con nuestra mente. Nos trae información que no necesitamos. Y lo más triste de la historia es que nosotros creemos que nosotros pensamos. Eso es lo grave, eso es lo triste. Nosotros, estoy sentado en un parque y de repente no hay nadie en el parque y me comienzo a reír tontamente. La gente que, mira, este señor está loco. Ya, pues es un tipo de locura. ¿Por qué? Porque te saliste del presente y pensaste. No es que estuviste pensando porque tú no atrajiste determinado pensamiento, sino que te asaltó un pensamiento. Ese asalto se llama estrés. ¿Me comprenden? Mira, este temita es importantísimo, es vital. Por eso es que tenemos todos nosotros que entender de que tenemos un cierto grado de locura. No te molestes conmigo, porque es verdad. Autoobsérvate, mantente en el presente. No te niegues a un futuro mejor. De que este tipo de situaciones, esta forma de vivir la vida, nos está metiendo en un campo de mediocridad, en un campo de vivir a las justas, de llegar a fin de mes pero raspando. Y eso no es nuestra realidad, eso no es nuestra verdad. Lo que está sucediendo es de que tenemos tantos pensamientos con esta mala secretaria que no nos trae el informe que nosotros requerimos, que
nos alejamos cada vez más de los estados meditativos que vienen a ser los estados de conciencia, que viene a ser ese estado que es, que sabe, que somos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Eso es meditación. ¿Para qué me sirve? Me sirve para entrar en ese estado de conciencia, me sirve para olvidar a la mente, me sirve para que ese genio maravilloso que somos nosotros también salga y nos dé el informe adecuado. Ya sean inventos, ya sean decisiones, ya sean cambios de lugar, ya sea un trabajo nuevo, ya sea lo que sea. Hasta si eres muchacho y todavía estás soltero, la meditación te sirve para encontrar a la mujer de tu vida o el hombre de tu vida. Porque nosotros, ya lo vamos a estudiar más tarde, nosotros antes, para juntarnos, ¿de dónde crees que nacieron las ñustas, las geichas, las monjas? No las de ahora, sino las vestales. Eran damas que vivían en estados meditativos y ayudaban a su pareja a tener esa conexión con la conciencia y a tomar decisiones fantásticas. ¿Ven? Y entonces, antes el hombre, para buscar su pareja adecuada, o la mujer, para buscar su pareja adecuada, hacía meditaciones. Y entonces sabía. Y entonces se abocaba a esa persona, se juntaban, se casaban y vivían, como dice el cuento, vivían felices para siempre. Vivían felices para... Ahora no. Ahora nuestras intenciones son diferentes. El hombre, porque todo entra por las curvas, y la mujer, porque todo entra más o menos por el interés. Yo sé que van a haber personas que se van a ofender y se van a molestar conmigo, pero no tenemos que ser hipócritas con nosotros mismos. Entonces el punto no es ese. El punto no es ese, porque cada uno de nosotros, ahora vienen tantos niños enfermos y no nos damos cuenta que es precisamente por eso. Porque el nivel de él o de ella está así y el de la pareja está así, cuando nuestros niveles deberían de ser así y de ahí los dos subir. Entonces nadie sabe, y hay tantos divorcios y ahora hay tantas mujeres que tienen que trabajar y los hijos están a la deriva, por eso nuestra sociedad está como está. ¿Por qué? Porque ya nos hemos olvidado de la meditación. Porque creemos que la mente nos está dando la solución y ya sabemos perfectamente que la mente está atrapada por ese yugo que vienen a ser nuestros elementos psíquicos del cual todavía no salimos. Y entonces ahí es donde viene nuestro problema principal. Eso tenemos que ir entendiendo. Tenemos que hacer que la conciencia suba sus porcentajes, se libere de esas partes psíquicas. Porque nosotros decimos, no, es la parte inconsciente de la mente. El poder está en la inconsciencia. Ya te estoy explicando en dónde está el poder, porque de verdad que somos poderosos, de verdad que somos genios. De verdad, eso es cierto, nadie lo discute al 100%. Pero estamos obstruidos, estamos atrapados, estamos encarcelados. Y mientras que no aprendamos a hacer meditaciones, no vamos a despertar a ese genio maravilloso del cual todos nosotros somos dueños. Somos socios, somos partes de él. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora bien, ya Guillermo, ¿cómo hago yo para hacer mi meditación? Lo primero que hay que hacer es aprender a relajarse. La relajación no solamente tiene que ver con que yo me voy a echar en una colchoneta o como mi amigo me voy a sentar en un mullido mueble o me voy a tirar a mi camita de 2 plazas y que esa está suavecita. No, olvidarnos del estrés, porque miren, todo el mundo anda estresado. Todo el mundo está con la mente por aquí, por allá, por allá. Lo que hay que hacer en la vida diaria es dejar el estrés.
mantenernos en el presente. No pienses en el futuro, no pienses en el pasado, no le des comida a tu pasado. ¿Por qué? Porque eso te va a matar, eso te está destruyendo y eso hace de que tú sufras. Porque es cierto de que nosotros vamos ganando con nuestros errores y lo transformamos en experiencia, eso es muy cierto. Pero cuando uno sigue con el drama, con lo trágico, eso hoy lo conviertes en una realidad, a pesar de que no lo es. Suena incongruente, pero es cierto. Por eso es que estamos como estamos. Entonces, olvídate del estrés y hay formas, hay maneras. Hay formas que te pueden ayudar. Porque acuérdate de una cosa, nosotros, todo pensamiento, toda emoción, todo sentimiento va generando una reacción química. Esas reacciones químicas son las que hacen que funcione bien tu cuerpo o no. Y esas reacciones químicas son las que hacen de que tú tengas más inteligencia, despiertes más conciencia o no. Porque esas reacciones químicas, producidas por tu parte electromagnética, son las que nos ha dado Dios, nos ha hecho así desde fábrica. ¿Para qué? Para ser creadores, para hacer que este mundo sea mejor gracias a nosotros. Reacciones químicas. Pero si tú tienes sentimientos confundidos, equivocados, de lástima, de dolor, de ira, de rabia, de depresión, eso te va a llevar exactamente a lo mismo porque tú lo estás repitiendo. Entonces, deja de repetir. Entra en paz. La felicidad es una ramita de la paz. Si tú no estás en paz, no vas a ser feliz. Y la felicidad es la parte principal para que tú llegues al amor. Ni te voy a hablar del amor ahora. Porque nosotros creemos que sabemos amar. No te voy a desilusionar, pero ya será tema para otro día. Yo te quiero explicar cómo es que vas a meditar. Pero la meditación no es solamente una práctica del momento. La meditación es la vida diaria. Lo que quiere decir, voy a vivir en estados meditativos. A mí mucha gente me ve en mi casa porque tengo una casa amplia, generosa, y donde de repente yo estoy por ahí sentado. Y especialmente cuando me visita mi familia, que no es siempre, pero hay temporadas, y me dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando. ¿Qué estás haciendo? Meditando. Ah, te vi ahí solo sin hacer nada. No, eso es lo que uno cree. Uno piensa de que es sin hacer nada. Pero esos estados meditativos se logran. De ahí es donde salen el contacto de una serie de temas que, por ejemplo, nosotros tenemos y que después lo tengo que estar apuntando. Ustedes me ven, ¿no? Que yo estoy siempre con un papelito, una cosa, y después estoy agarrando mi papel para decir, ¿no? Para no quitarle el espíritu de la letra. Algunos son de maestros y otros son de meditaciones. Y entonces, para no quitarlo del contexto, lo tengo que leer y no lo tengo que interpretar. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que buscar. Lo que tenemos que buscar es entrar en esos estados meditativos. Y para que tú puedas entrar, no solamente es el momento de la práctica, sino el momento de la vida diaria. Entonces, cuando tú en la vida diaria haces el esfuerzo por dejar de pensar, porque mucha gente me dice, Guillermo, pero si yo dejo de pensar, yo soy cocinero, y si dejo de pensar, ¿cómo cocino? Y si yo soy taxista, y si dejo de pensar, ¿cómo manejo? Y si yo yo hago carteras, ¿cómo hago mis carteras? Eso en una conferencia me lo preguntaron, lo de las carteras. Y yo le dije, señora, vamos a suponer de que usted hace carteras bien bonitas, ya, correcto. Cuando uno entonces uno tiene un yo de carteras, por ponerle un nombre, su yo de carteras, ya, correcto. Entonces ese yo de carteras, ese que se especializa en hacer las carteras, si usted lo cambia por la conciencia de cartera, ¿sabe qué va a pasar? Que ese yo de carteras va a ser una cartera más o menos buena porque los tiempos no dan para tanto, no hay que echarle el mejor material porque la gente no paga, porque mejor compro que es más baratito y que ya, eso lo hace usted pensando. Pero cuando uno medita y deja de pensar y sale su conciencia de carteras, esa cartera la tiene que hacer con el mejor cuero, lo tiene que hacer con todo el mejor hilo,
con el mejor tinte, con el mejor todo, y el precio va a ir acorde con la calidad de lo que usted está haciendo, y eso va a garantizar, porque va a tener usted una marca, y esa marca va a garantizar, no, paga nomás, porque ese te va a durar para toda la vida. Excelente, ya. Esa es la diferencia entre el yo cartera con conciencia cartera. Estoy poniendo un ejemplo simple, sencillo. ¿Para qué? Para que uno pueda ir entendiendo de que no por el hecho de que uno deja de pensar, ya no piensas. No, cuando uno deja de pensar sale la conciencia y piensa mejor, así con esto, con las comillas. Entonces, esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan. No se trata de que ya acuéstense, relájense, mediten y ya, no es así. Por eso lo único que va a lograr es de que su meditación se alargue más, porque yo me demoré para hacer mi primera meditación cerca de un año, 10 meses. Entonces, para evitar eso, te cuento mi experiencia, ¿no? Te cuento mi experiencia para evitarlo, para que se acorte, porque muchas veces, bueno, lo bueno que yo tuve que haber sido terco y terco y terco hasta que lo logré, pero lamentablemente hay mucha gente que no es tan terca, y entonces en el camino lo dejan y se pierden de una gran ocasión de ser felices y de entender lo que es la vida. Porque gracias a esto de la meditación ya comienzas tú a hacer inventos, a conversar con Dios, es infinito, es interminable los beneficios que tiene la meditación. Ya, entonces, a ver, viendo el tiempo, te voy a dar la clave. Si es necesario hacer el siguiente tema acerca de esto, lo hacemos, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo es que se logra una meditación? La meditación se va a lograr así. Vas a echarte en un lugar mullido. Para empezar, puede ser no una colchoneta, puede ser un sillón suave. Yo preferiría que se empiece así en un sillón, porque cuando uno se echa, muchas veces en un principio se queda dormido, aunque igual el sillón o la colchoneta no te garantiza de que no te vas a quedar dormido, pero en fin. Entonces, encuentra un lugar mullido, suave, cómodo. Y de ahí lo que vas a tener que hacer es empezar a relajarte. Y ahí te vas a dar cuenta que este asunto de empezar a relajarte no es tan fácil como uno puede creer. No es tan fácil. Entonces, te empiezas a relajar todo, tu cabeza, tus pechos, tus brazos, tu cintura, hasta tus pies. Relájalo. Te comienzas a relajar. Cuando ya estás seguro de que todo tu cuerpo está relajado, concéntrate en una sola cosa. Concentración significa pensar, pero pensar en una sola cosa. Yo recomiendo el corazón. Por supuesto que tú puedes tomar la decisión que quieras. Concentración, una sola. ¿Por qué una sola cosa? Porque si yo te dijera deja de pensar de frente, va a ser casi imposible para nosotros los primerizos. Va a ser casi imposible. Entonces, uno ya comienzas a relajarte y concéntrate en tu corazón, como un ejemplo te lo pongo. Y entonces ahí no estás que corazón, 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 no. Estás en las palpitaciones del corazón, que el corazón es rojo, que la sangre se puede... Solamente no te permitas, porque la mente te va a llevar para otro sitio. La mente, no, conviértete en un observador de ti mismo. La mente te va a obligar a irte fuera del corazón. No, vuelve y regresa al corazón. Regresa al corazón, concéntrate en una sola cosa. Te va a seguir atacando la mente. Es más, vas a comenzar a tener picazones. A mí particularmente me fastidiaba la nariz, que son esos elementos psíquicos que toman forma en nosotros. Y así a otros le va a comenzar a doler los riñones, a otros los pies. Todos los hongos del mundo y del universo se meten en tus pies. Eso es mentira. Lo que pasa es que de esa forma te tratan de distraer. Tú sigue en tu corazón. Tú sigue en tu corazón. Tú estás en el corazón, listo. Ahí en el corazón, cuando ya estés seguro que ya los pensamientos se han relajado, deja de pensar.
Cuando uno deja de pensar, todavía hay rezagos, hay vestigios de pensamientos por ahí. Conviértete en un observador. Mira, pero no te identifiques, porque si tú te enganchas con uno de esos, se va a la mística de la meditación. Y a la vez, en ese mismo instante, ahí vas a abrir la puerta de la otra dimensión. ¿Cuál es? Atrae al sueño sin dejarte vencer por el sueño. Si te pasas de la raya, te vas a quedar dormido. No importa, vuelve a repetir. Y si no, vas a estar despierto. Entiéndeme bien una cosa, la meditación sin sueño no existe. ¿Por qué? Porque es estar entre la vigilia y el sueño, ahí en ese punto matemático, entre los dos, esa es la puerta de la otra dimensión. Y de ahí es donde te viene el informe, viene el samadhi, viene la respuesta o viene un momento en que en ese lugar el tiempo y el espacio no existen. Tú puedes tener un segundo físico de meditación y allá puede ser una hora. Esa impresión te va a dar. Cuando tú logres la meditación, tú vas a sentir, porque hay diferentes tipos de meditación, que eso ya lo dejamos para otro tema. Hay diferentes tipos de meditación. Pero cuando tú lo logres, tú vas a ver como una pantalla mental. Tú vas a escuchar un verbo sintético, palabras. Y vas a sentir cómo piensa el corazón. Y en ese segundo, que para ti va a ser una eternidad porque no existe tiempo, en ese segundo, toda esa información, para que tú después cuando la traigas acá y se la quieras repetir a un ser querido, o a un amigo o a alguien que te interese, 1000 palabras no van a poder explicar lo que tú sentiste en ese silencio. De verdad, te lo aseguro. Es así, pero mira, ese es el primer paso de la meditación. Voy a pensar que de repente podemos hacer un segundo tema, no estoy muy seguro, voy a ver, pero hazme caso, haz esta práctica, comienza a dejar de pensar, haz tus cosas a tu manera, empieza a desear de una manera correcta y equilibrada, y te vas a ir dando cuenta que esto de la meditación va a sacar a tu genio de la lámpara, va a sacar la maravilla de lo que eres tú, a tu parte divina, a lo que eres tú. Lo va a sacar y ahí vas a comenzar sabe Dios qué es lo que quieres. Crear inventos, conocer más acerca de la vida, hacerte preguntas y tener respuestas exactas al 100%. No sé, atraer el amor de tu vida si todavía no lo tienes. Es inmenso el panorama para lo que es la meditación. Muy bien, espero que esto te sirva. No te va a servir si no lo llevas a la práctica, así que llévalo a la práctica y te darás cuenta que es la maravilla de la maravilla esto de hacer el despertar de la conciencia. Muy bien, nos vamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.